inmigrante. La carretera de México a Puebla estaba oscura y silenciosa aquella noche. Los faros de mi coche iluminaban el camino estrecho, revelando la densa vegetación que se erguía a ambos lados. Había decidido hacer el viaje nocturno para evitar el tráfico del día, pero a medida que avanzaba, no podía evitar sentir una ligera opresión en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Conducía en silencio, solo con el murmullo del motor como compañía. El cielo estaba despejado y la luna llena proyectaba una luz pálida sobre el paisaje. Era una noche perfecta para reflexionar y perderme en mis pensamientos, pero había algo en el aire que me mantenía alerta, una sensación de que no estaba solo. Entonces lo vi. A la distancia, una figura caminaba al costado de la carretera. Al acercarme, pude distinguir los detalles de un hombre joven, con una mochila al hombro y la ropa desgastada por el viaje. Extendió el pulgar, pidiendo un reite. Instintivamente, reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventana y lo observé con curiosidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y esperanza, una mirada que me resultó extrañamente familiar. Sin pensarlo dos veces, le ofrecí subir al coche. «Gracias, amigo», dijo con una voz áspera. «Me dirijo a la frontera». «Mi nombre es José», asentí y esperé a que se acomodara en el asiento del pasajero antes de continuar mi camino. Durante los primeros minutos, el silencio entre nosotros fue palpable, solo roto por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Finalmente, rompí el hielo. «¿De dónde vienes, José?», él suspiró, mirando por la ventana hacia la oscuridad exterior. «Vengo desde Guatemala. Ha sido un viaje largo y difícil. Dejé todo atrás, buscando una vida mejor en el norte». Sentí una punzada de empatía por él. Las historias de los inmigrantes eran siempre conmovedoras, llenas de sacrificios y sueños rotos. Sin embargo, había algo en la forma en que José hablaba que me inquietaba, una tristeza profunda que parecía emanar de cada palabra. «¿Cómo ha sido tu viaje hasta ahora?», pregunté, tratando de mantener la conversación. José se acomodó en el asiento, como preparándose para relatar una historia que había contado muchas veces antes. «Fue difícil desde el principio. Dejé mi hogar, mi familia, todo lo que conocía. Crucé la frontera de Guatemala a México con otros inmigrantes y en ese momento pensé que lo peor había pasado. Pero no sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba». Me sentí intrigado por su relato, así que le insté a continuar. José me habló de su travesía por el sur de México, los peligros que enfrentó, los traficantes de personas y los obstáculos que tuvo que superar. Mientras hablaba, su voz parecía llenarse de desesperación y sufrimiento, como si reviviera cada momento doloroso. «Uno de los momentos más difíciles fue cuando cruzamos el río Suchiate», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «La corriente era fuerte y el agua estaba fría. Muchos de nosotros no sabíamos nadar bien, pero no teníamos otra opción. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. El aire en el coche pareció volverse más pesado y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo terrible estaba a punto de ser revelado». «¿Qué pasó?», pregunté, casi temiendo la respuesta. José miró hacia adelante, sus ojos perdidos en el recuerdo. «Habíamos formado una cadena humana para cruzar el río. Todo iba bien al principio, pero de repente la corriente nos arrastró. Intenté mantenerme firme, pero el agua era demasiado fuerte. Perdí el equilibrio y fui arrastrado río abajo. Luché con todas mis fuerzas, pero no pude salir. Me golpeé la cabeza con una roca y eso fue todo». Sentí un nudo en la garganta y un sudor frío en mi frente. La forma en que José describía su muerte era aterradoramente vívida, como si aún pudiera sentir el dolor y la desesperación. «Después de eso, ya no pude seguir adelante», continuó José, su voz ahora un susurro. «Me di cuenta de que había muerto, pero mi espíritu no podía encontrar descanso. Tenía que llegar a la frontera, cumplir mi sueño, aunque solo fuera como un fantasma». Mis manos temblaban sobre el volante y mi corazón latía con fuerza. La historia de José no solo era trágica, sino también escalofriante. Sentía su presencia en el coche, una presencia que no era del todo humana. «¿Por qué estás aquí, José?», pregunté, mi voz temblando. «¿Qué quieres de mí?». José me miró con una expresión de tristeza y resignación. «Solo quería que alguien escuchara mi historia, que supiera lo que me pasó».
Quería que alguien recordara mi nombre y mi sueño. Ahora que lo sabes, puedo irme en paz. El coche se llenó de un silencio sepulcral, y pude sentir una especie de alivio en el aire, como si un peso invisible se levantara. Miré por el retrovisor, esperando ver a José desaparecer, pero él seguía allí, con una mirada tranquila en su rostro. Gracias por escucharme, dijo finalmente. Ahora puedo descansar. Y con esas palabras, la figura de José se desvaneció en la oscuridad. El asiento del pasajero estaba vacío y el aire se sintió más ligero. Continué conduciendo en silencio, mi mente aún atrapada en la historia de José. Cuando finalmente llegué a casa, no pude dejar de pensar en él y en todos los inmigrantes que habían perdido la vida en su búsqueda de un futuro mejor. José había encontrado paz al contar su historia y yo había sido el testigo de su viaje eterno. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar recordar a José y su trágico destino. Su historia se convirtió en un recordatorio constante de los peligros y sacrificios que enfrentan aquellos que buscan una vida mejor y de los espíritus que aún vagan, buscando paz en el camino hacia el sueño americano. La Bestia. Viajar a bordo de la Bestia era una experiencia aterradora en sí misma, pero lo que me sucedió a mí y a mi familia fue algo que nunca podría haber imaginado. Nuestro viaje comenzó en Venezuela, un país que habíamos amado, pero que se había vuelto imposible de habitar debido a la crisis económica y política. Decidimos que nuestra única opción era buscar un futuro mejor en los Estados Unidos. El viaje fue largo y difícil, lleno de peligros y sacrificios. Mis padres, mis 2 hermanos y yo habíamos logrado cruzar la frontera hacia México y finalmente nos encontrábamos en Chiapas, listos para abordar el infame tren de carga que llevaría a miles de inmigrantes como nosotros hacia el norte. Habíamos oído historias horribles sobre la Bestia, pero estábamos desesperados y no teníamos otra opción. El primer día a bordo del tren fue agotador. Encontramos un lugar en uno de los vagones de carga, aferrándonos con todas nuestras fuerzas mientras el tren avanzaba a través del paisaje accidentado. La falta de espacio y las condiciones insalubres hacían que cada momento fuera una lucha. Sin embargo, la esperanza de llegar a los Estados Unidos nos mantenía firmes. Durante el segundo día, conocimos a otros inmigrantes que compartían nuestras mismas esperanzas y temores. Hablábamos en voz baja, intercambiando historias y consejos sobre cómo sobrevivir al viaje. Algunos habían intentado cruzar varias veces, pero siempre habían sido deportados. A pesar de las dificultades, todos estábamos unidos por un objetivo común. En la noche del tercer día, algo extraño comenzó a suceder. Estábamos pasando por una zona montañosa y remota cuando el tren hizo una parada inesperada. La oscuridad era casi total, salvo por las luces tenues de algunos faros lejanos. Podíamos escuchar los murmullos nerviosos de los otros pasajeros, preguntándose qué estaba ocurriendo. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada. Empezaron a gritar órdenes y a revisar a cada persona a bordo. La mayoría de nosotros se quedó quieta, rezando para no llamar la atención. Sin embargo, una familia latina, que luego descubrí que era procedente de Venezuela, fue sacada a la fuerza del tren. La madre, el padre y 2 niños pequeños. Sus gritos eran desgarradores, pero nadie se atrevió a intervenir. Nosotros también éramos una familia latina de Venezuela, y al ver lo que le sucedía, el miedo se apoderó de nosotros. Intentamos mantenernos fuera de la vista, escondidos entre la multitud. Después de lo que pareció una eternidad, los hombres armados desaparecieron y el tren reanudó su marcha. Los susurros entre los pasajeros se hicieron más fuertes. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos temíamos que podría ocurrirnos a nosotros. El resto de la noche fue un borrón de miedo y agotamiento. Finalmente, nos quedamos dormidos, abrazándonos unos a otros para darnos consuelo. A la mañana siguiente, el tren se detuvo nuevamente en una pequeña estación. Bajamos a estirar las piernas y buscar algo de comida. Fue entonces cuando escuchamos los rumores. La familia que había sido sacada del tren había sufrido un accidente horrible. Al parecer, los hombres armados los habían llevado a un lugar remoto y los habían abandonado. En su desesperación por regresar al tren, cayeron en un barranco y murieron todos. La noticia nos dejó conmocionados. Nos miramos en silencio, sin saber qué decir. La realidad de nuestra situación se hizo aún más evidente.
Estábamos arriesgando nuestras vidas y cada día podía ser el último. Esa noche, mientras el tren avanzaba lentamente por el desierto, tuve un sueño extraño. Me encontraba en un lugar oscuro, rodeado de sombras. Pude ver a la familia venezolana, sus rostros marcados por el dolor y la desesperación. Intentaron hablar conmigo, pero sus voces eran apenas un susurro. Me desperté con un sobresalto, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté sacudir la sensación, atribuyéndola al estrés y al miedo. Sin embargo, en los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. A veces, cuando veía sombras moviéndose en la distancia. Otras veces, escuchaba susurros en la noche, como si alguien intentara comunicarse conmigo. No dije nada a mi familia, no quería asustarlos más de lo que ya estábamos. Unos días después, el tren se detuvo nuevamente en una estación pequeña. Era una parada rutinaria para reabastecerse. Bajé del tren para buscar algo de comida y agua. Mientras caminaba por la estación, vi a un hombre mayor sentado en un banco, observándome. Había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. Decidí ignorarlo y continuar con mi búsqueda. Cuando regresé al tren, el hombre seguía allí. Al pasar junto a él, me llamó por mi nombre. Me detuve en seco, sorprendido de que supiera quién era. Me acerqué cautelosamente y me senté a su lado. Me contó una historia que me dejó helado. El hombre me dijo que él también había sido un inmigrante que había viajado en la Bestia muchos años atrás. Había conocido a muchas personas, algunas de las cuales nunca llegaron a su destino. Me habló de los espíritus de aquellos que habían muerto en el camino, atrapados entre la vida y la muerte, buscando desesperadamente encontrar la paz. Ellos te están buscando, dijo el hombre, mirándome fijamente. Quieren que cuente su historia, que los ayudes a encontrar el descanso que nunca pudieron tener en vida. Me sentí abrumado por sus palabras. Quise preguntarle cómo sabía todo esto, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre desapareció. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de él, pero no había rastro. Regresé al tren, sintiendo un nudo en el estómago. Esa noche, mientras el tren avanzaba por el desierto, tuve otro sueño. Esta vez, los espíritus de la familia venezolana me rodearon. Pude ver sus rostros con claridad, sus ojos llenos de tristeza y desesperación. Intentaron hablarme de nuevo, y esta vez pude entender lo que decían. Ayúdanos, susurraron. Cuéntale a los demás lo que nos pasó. No nos dejes desaparecer en el olvido. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Decidí contarle a mi familia sobre mis sueños y las cosas extrañas que había estado experimentando. Al principio, estaban escépticos, pero a medida que les contaba más, comenzaron a creerme. Juntos, decidimos que teníamos que hacer algo para ayudar a los espíritus de la familia venezolana. Comenzamos a hablar con otros inmigrantes en el tren, compartiendo sus historias y advirtiéndoles sobre los peligros que enfrentábamos. Poco a poco, más y más personas se unieron a nosotros, formando una comunidad de apoyo. A medida que avanzábamos hacia el norte, los sueños se volvieron menos frecuentes. Sentí que estábamos logrando algo, que estábamos ayudando a los espíritus a encontrar la paz. Sin embargo, sabía que nuestro viaje aún no había terminado. Cada día traía nuevos desafíos y peligros, pero estábamos decididos a seguir adelante. Finalmente, después de semanas de viaje, llegamos a la frontera de Estados Unidos. El sentimiento de alivio fue indescriptible. Habíamos logrado sobrevivir a la bestia y llegar a nuestro destino. Sin embargo, no pude evitar sentir una tristeza profunda por aquellos que no lo lograron. Desde entonces, he dedicado mi vida a ayudar a otros inmigrantes, compartiendo sus historias y recordando a aquellos que murieron en el camino. Sé que los espíritus de la familia venezolana siguen conmigo, guiándome y protegiéndome. Su sacrificio no fue en vano, y espero que algún día puedan encontrar el descanso que tanto merecen. La carretera hacia un futuro mejor es peligrosa y llena de incertidumbre, pero la esperanza y la determinación de quienes la recorren nunca deben ser subestimadas. Cada vida perdida es una historia que merece ser contada, un recordatorio de los sacrificios que hacemos en busca de un sueño. La caja de la muerte. El viaje comenzó con una mezcla de esperanza y temor.
Habíamos oído historias de aquellos que habían cruzado la frontera en busca de una vida mejor, historias de éxito y de tragedia. Sin embargo, la desesperación de dejar atrás la pobreza y la violencia en Chiapas superaba cualquier miedo que pudiéramos tener. Así que cuando el coyote nos ofreció un lugar en la caja de un tráiler rumbo a Laredo, Texas, aceptamos sin pensarlo 2 veces. Nos apiñamos en el interior de la caja, un espacio oscuro y sofocante. Éramos cerca de 20 personas, todos con la misma esperanza en los ojos y el mismo miedo en el corazón. Las paredes de metal eran frías al tacto y el aire estaba impregnado de un olor rancio que provenía de la carga anterior. Nos dijeron que el viaje duraría 2 días, quizás 3, dependiendo de los controles en la carretera. La primera noche fue la más difícil. El ruido constante del motor y el traqueteo del tráiler nos mantenían despiertos. Algunos intentaron dormir, acurrucados entre cajas y maletas, mientras otros susurraban oraciones en la oscuridad. Me quedé despierto, observando las sombras que bailaban con el movimiento del vehículo. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de claustrofobia y ansiedad. El segundo día, la tensión en el aire era palpable. Los murmullos se habían convertido en silencios incómodos y cada golpe en la carretera resonaba como un presagio de desastre. Empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando miraba de reojo, me parecía ver figuras moviéndose en la penumbra, sombras que no pertenecían a ninguno de nosotros. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y al estrés. Sin embargo, las cosas empeoraron esa noche. El aire se volvió más pesado y una sensación de malestar se apoderó de mí. Escuché susurros, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. Intenté localizar la fuente, pero era imposible. Las voces hablaban en un idioma que no podía entender, pero su tono era inconfundible: lamento, desesperación, ira. Desperté a uno de mis compañeros de viaje, un hombre llamado Jorge, y le pregunté si también escuchaba las voces. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Asintió lentamente y susurró que pensaba que eran los espíritus de aquellos que habían muerto en intentos anteriores de cruzar la frontera. Me contó una historia que me heló la sangre. Una vez, un grupo había sido abandonado en el desierto por un coyote sin escrúpulos. Todos murieron de sed y exposición. Según la leyenda, sus almas en pena aún vagaban por el desierto, buscando redención. No pude dormir el resto de la noche. Las voces se hicieron más fuertes y las sombras más definidas. Vi rostros en la oscuridad, ojos brillantes llenos de dolor. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Sentía que estaba perdiendo la razón, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El tercer día, el aire en la caja del tráiler era irrespirable. El calor se volvió insoportable y el agua que teníamos se había agotado. La gente empezó a entrar en pánico, golpeando las paredes y gritando por ayuda. Las voces de los espíritus se mezclaban con los gritos, creando un coro de desesperación que retumbaba en mis oídos. Finalmente, el tráiler se detuvo. Pensamos que habíamos llegado, pero cuando la puerta se abrió, nos dimos cuenta de que estábamos en medio de la nada, rodeados de desierto. Un hombre alto y corpulento, que no habíamos visto antes, nos ordenó bajar. Nos dijo que debíamos caminar el resto del camino, que estábamos cerca de la frontera. El grupo empezó a descender del tráiler, tambaleándose bajo el sol abrasador. Mientras caminábamos, sentí una presencia a mi lado. Miré de reojo y vi una figura translúcida, una mujer con los ojos hundidos y la piel pálida. Intenté ignorarla, pero su mirada se clavó en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y supe que era una de las almas en pena de las que Jorge había hablado. La mujer me habló, su voz era un susurro en el viento. Me dijo que había muerto en este desierto, buscando un futuro mejor para sus hijos. Me pidió que no la olvidara, que contara su historia. Asentí, sin saber qué más hacer. A medida que avanzábamos, vi más y más espíritus, todos con la misma mirada de desesperación. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo. Estábamos agotados, deshidratados y aterrorizados. Encontramos ayuda y nos llevaron a un refugio donde pudimos descansar y recuperar fuerzas. Sin embargo, las imágenes de los espíritus no me abandonaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros y escuchaba sus voces. Decidí que debía cumplir con la promesa que le había hecho a la mujer en el desierto.
Empecé a investigar sobre los inmigrantes que habían muerto en su intento de cruzar la frontera. Descubrí historias trágicas, de familias separadas, de personas abandonadas y de sueños destrozados. Comencé a escribir sus historias, a compartirlas con otros, con la esperanza de que nunca se olvidaran. El viaje en la caja del tráiler me había cambiado para siempre. No solo había enfrentado el peligro físico, sino que también había sido testigo de un horror sobrenatural que nunca podría olvidar. Las almas en pena de aquellos que murieron en el desierto seguían conmigo, susurrando sus historias en mis sueños. Ahora, cada vez que escucho sobre inmigrantes que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor, siento un nudo en el estómago. Sé lo que enfrentan y sé que muchos no lo lograrán. Pero también sé que sus espíritus no serán olvidados. Mientras siga contando sus historias, mantendré viva su memoria y tal vez, algún día, encuentren la paz que tanto buscan. La caja de la muerte no es solo una realidad física, sino también un recordatorio de los sacrificios y las tragedias que acompañan el viaje hacia la esperanza. Y aunque el camino sea oscuro y lleno de peligros, la luz de aquellos que lucharon y perecieron nunca se apagará. Las puertas de la frontera. El viaje comenzó con la promesa de un futuro mejor, una esperanza que nos empujaba a seguir adelante a pesar de los peligros y las dificultades. Habíamos dejado atrás todo lo que conocíamos en Chiapas y nos dirigíamos hacia la frontera con Estados Unidos, con la intención de cruzar y encontrar una vida nueva. Pero el camino era largo y traicionero, y las historias de aquellos que no lo lograron pesaban en nuestras mentes. El grupo con el que viajaba estaba compuesto por personas de todas las edades, cada una con su propia historia de lucha y sacrificio. Nos movíamos en la oscuridad de la noche para evitar ser detectados, guiados por un coyote que nos prometió llevarnos a salvo hasta el otro lado. El desierto se extendía ante nosotros, vasto y desolado, y el calor durante el día era insoportable. Llegamos a un pequeño pueblo cerca de la frontera, donde nos dijeron que debíamos esperar hasta la noche siguiente para intentar el cruce. Nos apiñamos en una pequeña casa abandonada, tratando de descansar y recuperar fuerzas, pero el aire estaba cargado de tensión y el silencio era interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros que parecían venir de las paredes. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el desierto que se extendía más allá del pueblo. La luna iluminaba el paisaje, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me aparté de la ventana, tratando de sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Al día siguiente, el coyote nos dio instrucciones para el cruce. Nos dijo que debíamos movernos rápido y en silencio, y que bajo ninguna circunstancia debíamos separarnos del grupo. Con el corazón latiendo con fuerza, nos pusimos en marcha. Caminamos durante horas, el paisaje desértico apenas cambiando y el calor aumentando con cada paso. Finalmente, llegamos a las puertas de la frontera. Era un lugar marcado por el sufrimiento y la muerte, un lugar donde muchos habían perdido la vida en su intento de alcanzar el sueño americano. Al acercarnos, sentí una presencia pesada en el aire, una sensación de desesperación y dolor que parecía emanar del mismo suelo. De repente, el aire se volvió helado y un viento gélido sopló desde ninguna parte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y miré a mi alrededor, tratando de encontrar el origen de esa sensación. Fue entonces cuando los vi, sombras etéreas que se movían entre las rocas y los cactus, figuras translúcidas con ojos vacíos y miradas llenas de sufrimiento. Uno de ellos se acercó a mí. Era una mujer joven, con la piel pálida y los ojos hundidos. Su boca se movía en un lamento silencioso, y sus manos se extendían hacia mí, como pidiendo ayuda. Sentí un nudo en el estómago y retrocedí, pero la figura no desapareció. En cambio, se acercó más, susurrando palabras que no podía entender, pero cuyo tono era inconfundible, desesperación y angustia. Miré a mis compañeros de viaje, pero parecía que ninguno de ellos podía ver lo que yo veía. Algunos miraban a su alrededor con expresión de confusión, mientras otros seguían avanzando, aparentemente ajenos a las presencias que nos rodeaban. Traté de apartar la mirada y seguir adelante, pero las sombras seguían apareciendo, cada una con su propia historia de sufrimiento. A medida que avanzábamos, las figuras se volvieron más numerosas y más claras. Vi a un hombre con el rostro quemado por el sol, sus labios partidos y sus ojos llenos de dolor.
Una mujer llevaba a un niño en brazos, susurros de consuelo que resonaban en el aire. Un anciano con la piel curtida por el viento caminaba a mi lado, su mirada fija en algún punto distante. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso. Cada paso que daba parecía acercarme más al abismo de la locura. Las sombras se mezclaban con mis pensamientos, sus voces llenaban mi cabeza y el aire se volvía más denso y sofocante. Quería gritar, correr, pero mis piernas seguían moviéndose, como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Finalmente, llegamos a un pequeño valle donde el coyote nos dijo que debíamos esperar hasta que fuera seguro cruzar. Nos apiñamos en un grupo, tratando de encontrar algo de consuelo en la compañía de los demás. Pero las sombras no nos dejaron. Se quedaron con nosotros, susurros de desesperación y lamentos llenando el aire. La joven mujer que había visto antes se acercó a mí nuevamente. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y sentí una oleada de tristeza y miedo que me hizo caer de rodillas. Traté de apartarla, pero sus manos frías se aferraron a mi brazo, su voz era un susurro que resonaba en mi mente. Me contó su historia, de cómo había intentado cruzar con su familia, de cómo habían muerto de hambre y sed en el desierto, de cómo su espíritu no había encontrado paz. Me desperté gritando, mis compañeros de viaje mirándome con preocupación y miedo. Les conté lo que había visto, pero pocos me creyeron. Algunos pensaron que era el calor y el cansancio jugando con mi mente, mientras otros me miraron con una mezcla de compasión y miedo, temerosos de que mis palabras fueran ciertas. Esa noche, cuando finalmente cruzamos la frontera, sentí que las sombras nos seguían. Cada paso que daba era acompañado por susurros de desesperación y cada sombra que veía era un recordatorio de aquellos que no habían logrado llegar. Sabía que nunca estaría solo, que los espíritus de aquellos que habían muerto en el desierto seguirían conmigo, sus lamentos resonando en mi mente. Ahora, cada vez que escucho sobre inmigrantes que arriesgan sus vidas para cruzar la frontera, siento un nudo en el estómago. Sé lo que enfrentan y sé que muchos no lo lograrán. Pero también sé que sus espíritus no serán olvidados. Mientras siga contando sus historias, mantendré viva su memoria y tal vez, algún día, encuentren la paz que tanto buscan. Las puertas de la frontera no son solo un límite físico, sino también un portal a otro mundo, un lugar donde el sufrimiento y la desesperación dejan una marca indeleble en el alma. Y aunque el camino sea oscuro y lleno de peligros, la luz de aquellos que lucharon y perecieron nunca se apagará. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.